El Ministerio de Misiones, Operación Sin Fronteras del Centro Evangelístico de las Asambleas de Dios presenta su programa Principios Bíblicos. Bien, el tema que veremos en esta noche es Conquistando lo Imposible. Y vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Josué, capítulo 3. Josué, capítulo 3. Vamos a estar meditando en este pasaje bíblico de Josué, capítulo 3. Amén. Bien. Hoy quiero hablarles de la historia de Josué y del pueblo de Israel cuando cruzó el río Jordán. Esto, o sea, el cruce del río Jordán representaba algo imposible. Dígale al que está a su lado, a veces hay situaciones imposibles de resolver. Así le pasaba a Josué. Tenía una situación imposible de resolver. Tenía que cruzar el río Jordán. Y eso era casi imposible, mejor dicho, era imposible humanamente hablando, por tres motivos. Primero, la época en la que estaban queriendo cruzar era una época en que el río estaba crecido totalmente. ¿Alguna vez ustedes han visto un río crecido? ¿Sí? Es terrible, ¿verdad? Es terrible. Mi mami siempre cuenta cómo ella veía cuando el río se desbordaba. Cuando ella era pequeña, vivían en un lugar donde había un río. El río se desbordaba y era terrible. Entonces, imagínese usted, todos los que han visto un río desbordado, se lo puede cruzar sin canoa, sin un puente. Aparte de eso, el río Jordán estaba muy correntoso. Es imposible cruzar así. Además, era época en que estaba desbordado el río y la cantidad de personas que iban a pasar no era Josué solito. Eran casi 2 millones de personas con su ganado y sus posesiones. 2 millones de personas. Otra situación que volvía imposible esto. Y otra cosa es que el cruce debía hacérselo durante el día, mientras había luz. ¿Cómo iban a cruzar 2 millones de personas ese río tan correntoso? Imposible, ¿verdad? Es fácil imaginar que muchas personas ahí llegaron a pensar que era imposible hasta que el río tuviera menos agua. Pero resulta que Josué había recibido una orden que era en ese día que tenían que cruzar, en ese tiempo que tenían que cruzar el río Jordán. Quizás algunos pensaban y decían, bueno, que vayan primero los varones. Pero no tenía que hacerse las cosas según ellos querían, sino la orden de Dios. Río Jordán. La palabra Jordán quiere decir descender, quiere decir fluir. El río Jordán era el río más largo, importante de esa zona. Y este río recibía su nombre, que significa descender o fluir, recibía su nombre de la fuerza de su corriente, la cual después de pasar por el mar de Galilea se aumentaba grandemente y se lanza a través de 27 cataratas por una caída total de 303 metros, alcanzando una velocidad de 7 a 8 kilómetros por hora. Y cuando está crecido, el volumen de agua se hacía más peligroso por la velocidad que adquiría la corriente, debido a su brusca caída cuesta abajo en dirección del Mar Muerto. Es más o menos para que tenga usted una idea de lo difícil que era cruzar el río Jordán. Amén. Esa era la tarea que tenía Josué, que tenía que hacer cruzar el río Jordán. Ahora, esa era la tarea de Josué. ¿Cuántas veces nosotros tenemos que cumplir una tarea que nos parece imposible de lograrla? ¿Cuántas veces nosotros estamos frente a un problema imposible de superar?
¿Y qué pasa? Muchos de nosotros nos ponemos a llorar. Muchos de nosotros nos ponemos a quejarnos. ¿Qué hizo Josué en esos momentos? Vamos a ver el primer punto de este tema, es cómo enfrentar los problemas imposibles de resolver. ¿Cuántos han tenido problemas imposibles de resolver? ¿Cuántos han tenido? Creo que todos, ¿verdad? Problemas imposibles. ¿Cómo enfrentar los problemas imposibles de resolver? Vamos a ver Josué capítulo 3, versículo 1. ¿Ya lo tienen? Dice así. Vamos a leer y mientras vamos leyendo vamos a ir viendo cómo podemos enfrentar estos problemas imposibles de resolver. Josué se levantó de mañana, él y todos los hijos de Israel partieron de Sitín y vinieron hasta el Jordán y reposaron allí antes de pasarlo. A ver, mire, ellos estaban en un campamento o en una carpa, diríamos así, en carpas, en Sitín. Sitín era un lugar donde habían unas carpas. Dice que se levantaron muy de mañana todos los hijos de Israel y partieron de Sitín a la ribera del Jordán. Fueron y llegaron. ¿Cómo se habrán sentido ellos al llegar y ver? ¡Wow! De seguro pensaron, esto es una barrera inquebrantable, no vamos a poder seguir. Pero la promesa que ellos tenían es que Dios les había dicho que les iba a dar la tierra prometida. Pero esa tierra no la iban a poder tomar si no cruzaban el río Jordán. Entonces seguramente cuando vieron, ellos podían haberse desesperado. Pero mire, no es que llegan y ya van a cruzar el río. Mire lo que dice la Biblia. Versículo 2. Y después de 3 días, los oficiales recorrieron el campamento y mandaron al pueblo diciendo, escúchame, después de 3 días, o sea que ellos pasaron 3 días observando ese río. ¿Cómo se sentiría usted allí? Sabe que tiene que pasar ese río y pasa 3 días observándolo. ¿Cómo se siente? Mal, pues, ¿verdad? Empieza a ver, este río está muy correntoso. Y el lodo. Y la profundidad. Y la anchura. Y 2 millones de personas. ¿Cómo lo vamos a cruzar? 3 días para desanimarse. ¿Qué pasó con este pueblo? ¿Se desanimó en esos 3 días? Acuérdense que el pueblo de Israel era bien quejumbroso. Pero ¿cómo reaccionaron aquí? Versículo 3 dice, y mandaron al pueblo diciendo, cuando veáis el arca del pacto de Jehová vuestro Dios y los levitas sacerdotes que la llevan, vosotros saldréis de vuestro lugar y marcharéis en pos de ella, a fin de que sepáis el camino por donde habéis de ir, por cuanto vosotros no habéis pasado antes de ahora este camino. ¿Qué pasó con ellos? Se ponían a pensar, ¿cómo cruzo este río? Pero vino una orden, hermanos. Y esa orden venía de parte del Señor. Cuando veas el arca, ¿y qué era el arca? El arca era un cofre dorado, pero que representaba la presencia de Dios. Amén. Si el arca iba con los israelitas, para ellos, eso significaba que Dios iba con ellos. ¿Y qué pasa cuando nosotros tenemos la seguridad de que Dios va con nosotros? ¿Ah? Tenemos confianza, ¿verdad? Podemos estar tranquilos, aunque haya que cruzar un río Jordán. Amén. Aunque haya que cruzar un río Jordán. Yo no sé qué representará para tu vida el río Jordán, pero representa los problemas. Yo no sé qué problema representa en tu vida, pero sé que representa los problemas. Imagínense el agua, el lodo,
El río correntoso, esa corriente del río, representa los problemas. Pero la palabra de Dios dice que aunque pases por las aguas, no te ahogarás. Aleluya. Y esa era la confianza que tenía Israel. Por eso le dice, versículo 3, y mandaron al pueblo diciendo: cuando veáis el arca del pacto de Jehová vuestro Dios y los levitas sacerdotes que la llevan, vosotros saldréis de vuestro lugar y marcharéis en pos de ella. Aleluya. Gloria a Dios. ¿Cuánto pueden dar un fuerte aplauso al Señor? Aleluya. Me gozo, hermanos, de ver lo que dice la palabra. Mire, los israelitas tenían que estar quietos, tranquilos, esperando. El momento en el que veían el arca, tenían que caminar detrás del arca. Entonces iréis, dice, en pos de ella. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer cuando nos toca cruzar el río Jordán. Cuando nos toca, amados hermanos, enfrentar problemas imposibles de solucionar. ¿Qué tenemos que hacer? Buscar la presencia de Dios. Amén. Seguir la guía del Espíritu Santo. Y el Señor nos va a ayudar. Versículo 4 dice: a fin de que sepáis el camino por donde habéis de ir, por cuanto vosotros no habéis pasado antes de ahora por este camino. Hay momentos que uno atraviesa problemas que nunca antes los ha atravesado. Y uno piensa, ¿cómo me voy a enfrentar a esto? ¿Y ahora qué hago? ¿Qué salida voy a encontrar? ¿Cómo voy a solucionar esto? ¿Qué dice la palabra del Señor? Vosotros saldréis de vuestro lugar y marcharéis en pos del arca de Jehová, a fin de que sepáis el camino por donde habéis de ir. Aleluya. Dios promete mostrarte el camino por donde debes de ir. En ese momento que tú tienes una necesidad, lo que tienes que hacer es buscar la presencia del Señor. Amén. Gloria a Dios. Dele un fuerte aplauso al Señor. Aleluya. Segundo punto. Vamos a ver. Josué capítulo 3, versículo del 5 al 6. Escúcheme. Una vida de santidad te ayudará a enfrentar lo imposible. Josué 3, del 5 al 6. Dice así: y Josué dijo al pueblo: santificaos, porque Jehová hará mañana maravillas entre vosotros. Y habló Josué a los sacerdotes diciendo: tomad el arca del pacto y pasad delante del pueblo. Y ellos tomaron el arca del pacto y fueron delante del pueblo. ¿Qué le dijo Josué al pueblo? Santificaos. Dígale al que está a tu lado: santifícate. Santificaos, le dijo. ¿Pero por qué? Porque Jehová hará mañana maravillas entre vosotros. Dile al que está a tu lado: santifícate, porque mañana Dios hará maravillas en tu vida. Aleluya. Amén. ¿De qué está hablando Josué aquí, hermanos? Al pueblo le está hablando de una limpieza espiritual. ¿Usted quiere que Dios haga eso imposible que usted no puede hacer? ¿Usted quiere que Dios le ayude a cruzar el río Jordán? ¿Usted quiere que Dios le ayude y haga ese milagro que usted necesita? Mire lo que dice el versículo 5. Y Josué dijo al pueblo, a ver, léalo conmigo, yo quiero oír sus voces, vamos, 1, 2 y 3. Santificaos, porque Jehová hará mañana maravillas entre vosotros. Amén. Dios hará maravillas, eso dice la palabra. Pero ¿en quiénes? En aquellos que se santifican. Aquí habla de confesión de pecados. Santidad es confesar nuestros pecados al Señor y apartarnos de eso. Aquí habla de una vida de consagración
a Dios. Y no es que necesitas ser un ancianito para consagrarte. Eso yo pensaba cuando yo no me convertí a Cristo, antes de los 15 años. Yo pensaba que yo tenía que tener 80 años para vivir en santidad. Sí, 80 años, esa era mi mentalidad. Yo me veía prácticamente, me imaginaba una ancianita con un bastoncito, así yo me imaginaba. Decía, ahí cuando esté así, ahí voy a buscar a Dios y voy a vivir en santidad. Porque ahí ya no voy a querer disfrutar la vida, según yo disfrutaba la vida en el mundo. Cuando conocí a Cristo me di cuenta que donde se disfruta realmente la vida es con Cristo. Amén. Bueno, entonces Josué les dice, santificaos. Tiene que ver con limpieza espiritual. Amén. A fin de experimentar las maravillas que Dios quiere hacer en sus hijos. Dios va a conducir a la tierra prometida solamente a aquellos que se santifican, en el sentido de que se apartan de todo aquello que los contamina. El Señor puede hacer muy poco o no va a hacer mucho, porque la Biblia lo dice, en aquellos que no se santifican. Porque en Deuteronomio capítulo 28 habla de muchas bendiciones maravillosas, pero para aquellos que se santifican, para aquellos que le obedecen, no para los desobedientes. Entonces usted quiere bendiciones de Dios, usted quiere cruzar el río Jordán, usted quiere ser fuerte en el Señor, usted quiere que Dios le dé la victoria ahí donde otras veces ha tenido derrotas, vive en santidad. Amén. Porque así lo dice la palabra del Señor. Dile, ¿cómo le dijo? A ver. Y Josué dijo al pueblo, santificaos, porque Jehová hará mañana maravillas entre vosotros. Aleluya. Alaba al Señor con todo tu corazón. Gracias, Dios, porque tú harás maravillas entre nosotros. Aleluya. Gloria a Jesús. Bien, vamos a seguir viendo este mismo versículo. Tiene una segunda parte. Estos dos versículos, vamos a ver el 6. Dice, y habló Josué a los sacerdotes diciendo, tomad el arca del pacto y pasad delante del pueblo. Y ellos tomaron el arca del pacto y fueron delante del pueblo. ¿Quiénes fueron los primeros que tomaron el arca del pacto? Los sacerdotes. ¿Quiénes fueron los primeros que pasaron? Dice, los sacerdotes. Y ellos tomaron el arca del pacto. ¿Saben lo que hicieron aquí los sacerdotes? Dieron ejemplo, tenían que dar ejemplo de fe. Y así, hermanos, aquí en la iglesia, ¿cuántos son líderes? Levanten la mano, todos los que son líderes. Amén. Hay algunos que no levantan la mano y son líderes. ¿Por qué? Levanten la mano, sin temor. Usted es un líder, es un siervo de Dios. Amén. ¿Qué tiene que hacer el líder? Según este versículo dice, y habló Josué a los sacerdotes, a los líderes, diciendo, tomad el arca del pacto y pasad delante del pueblo. Los líderes tienen que dar ejemplo a los demás. Tomaron la delantera. Los líderes. Es una vergüenza, hermanos, que hayan líderes y que no vivan en santidad, porque no están dando ejemplo. Pero aquí dice que los líderes tenían que tomar el arca del pacto. Los líderes tienen que buscar la presencia del Señor. Los líderes toman la delantera, dan ejemplo a los demás, viven en santidad y piensan en los demás. Yo no voy a hacer esto porque yo no quiero ser una piedra de tropiezo para los que me siguen. Yo no voy a defraudar a mi Señor porque hay algunos que están caminando detrás mío. ¿Y qué testimonio les voy a dar? Uno siempre debe pensar en aquellos que Dios ha puesto a su cuidado, hermanos. Amén. Ser un líder no es ser un mandamás. Ser un líder es ser un ejemplo. El que toma la iniciativa, el que toma la delantera, el que sirve, pero siempre dando testimonio, dando un buen testimonio. Aleluya.
Al ponerse en marcha los sacerdotes, hermanos, el pueblo estaba en un estado de expectativa. ¿Qué va a pasar? ¿Cómo solucionará Dios esto? Porque Dios no les dijo cómo iba a ser para que ellos crucen. Solo les dijo que tenían que cruzarlo y nada más. Había una expectativa. Pero ellos sabían que Dios iba a obrar. Cuando Dios ve un pueblo santificado, Dios bendice ese pueblo grandemente. Amén. Dígalo conmigo, cuando Dios ve un pueblo santificado, Dios bendice ese pueblo grandemente. Ahora dígale: Señor, ayúdame a vivir en santidad y obediencia a tu palabra. Aleluya. A veces queremos solo la bendición, o sea, queremos una parte, pero no estamos dispuestos a hacer la otra. Y así no funcionan las cosas con el Señor. Punto 3. Dios nos promete lo que nosotros solos no podríamos conquistar. Capítulo 3, versículo 7. Dice así: Entonces Jehová dijo a Josué: Desde este día comenzaré a engrandecerte delante de los ojos de todo Israel, para que entiendan que como estuve con Moisés, así estaré contigo. Dios nos promete lo que nosotros solos no podríamos conquistar, hermanos. ¿Qué le dice Dios a Josué? Le dice: desde este día yo empezaré a engrandecerte, para que la gente vea que como estuve con Moisés, estaré contigo. Pero ¿para qué Dios empieza a respaldar a Josué? Para que la gente acepte su liderazgo. Hermanos, un líder no va a ser aceptado por un pueblo mientras ese líder no tenga el respaldo de Dios. Entonces, todos los que somos líderes aquí, por encima de que nos den un cargo, ese cargo no servirá de nada si nosotros no buscamos el respaldo de Dios. No es una posición que hace al líder, es el respaldo del Señor. Amén. Dios le dijo que lo iba a respaldar, de modo que el Señor así lo hizo para que la gente respete el liderazgo de Josué. Pero ¿saben lo que me llama la atención aquí, hermanos? Es que el ascenso de Josué estaba destinado a acrecentar su capacidad para servir a los demás. Esto es algo que tenemos que tener presente. Dios le dijo: desde este día te comenzaré a engrandecer delante de los ojos de Israel, para que entiendan que como estuve con Moisés, estaré contigo. No es que viene el respaldo de Dios en Josué para que Josué se crea la gran cosa. No es que viene el respaldo de Dios para Josué para que Josué se enseñoree de los demás. Dios le dice: yo te engrandeceré, pero para que él entienda que va a servir a los demás, que Dios lo va a respaldar, que Dios lo va a bendecir, pero con el objetivo de servir. Amén. Dile al que está a tu lado: Dios te llama a ser líder para que sirvas. Dios te llama a ser líder para que sirvas. Yo no estoy de acuerdo, hermanos, con esos líderes que son líderes y se creen solamente unos mandamás. Yo quiero esto y quiero el otro, y denme aquí y denme allá y denme aquello. Como que fuera una estrella de cine. Las estrellas de cine, yo he oído que piden, cuando los actores, cuando van a un país, dice que piden hasta un agua especial, un agua de Francia, ¿sí? Piden una habitación especial, piden un carro especial, piden una comida carísima, pero mire, si el agua nomás que piden el agua de Francia. A veces hay gente que dice: ay, yo quiero ser un líder evangélico para hacer y tener esa vida. Totalmente equivocados. Cuando Dios te llama a un liderazgo, Jesucristo lo dijo: no es como el mundo. Los líderes del mundo se enseñorean de las naciones, pero entre vosotros no va a ser así, porque el más grande entre vosotros será vuestro servidor.
Entonces Dios le dice a Josué, desde hoy te engrandeceré como lo hice con Moisés. Pero no le está diciendo, desde hoy tú vas a ser el grande, tú vas a ser el poderoso, tú te vas a creer Dios y tú vas a mandar y tú vas a tener todo lo que quieras. No es eso lo que le quiere decir, hermano. A veces nosotros queremos un liderazgo porque estamos teniendo conceptos equivocados de lo que es el liderazgo. Bíblicamente, ser un líder es ser un siervo, porque eso fue lo que mostró Jesús. Y nosotros, si tenemos que aprender un estilo de liderazgo, escúcheme bien, usted tiene que aprender el estilo de liderazgo de Jesucristo. Ese es el estilo de liderazgo que nosotros debemos de seguir. Amén. ¿Para qué menos que eso deberían servir los ascensos? A veces, cuando alguien está en un trabajo y lo ascienden, no entiende. De pronto, tú eres una secretaria y te ascienden y ya ahora eres jefa. A veces algunas personas se marean con las alturas. Dicen, es que ahora yo soy jefa. Miran a los demás debajo de su hombro. Y no entienden que los ascensos sirven para que nosotros aprendamos a servir mejor a la gente. Según Dios. Según la palabra de Dios. Amén. Somos bendecidos para bendecir a otros. Somos líderes para servir a los demás. Amén. Nunca se crea que ustedes le dan un cargo para engrandecerse, para sentirse el muy guapo, la muy guapa, el mejor. No, Señor. Es para que sirvamos a los demás. Bueno, y Dios le da las siguientes instrucciones a Josué. Le dice, tú pues mandarás a los sacerdotes que lleven el arca del pacto, diciendo, cuando hayáis entrado hasta el borde del agua del Jordán, pararéis en el Jordán. Una de las primeras dificultades, hermanos, de Josué era cumplir con esta tarea. Mire lo que dice aquí. Tú pues mandarás, a Josué le dijo, tú pues mandarás a los sacerdotes que lleven el arca del pacto diciendo, cuando hayáis entrado hasta el borde del agua del Jordán, pararéis en el Jordán. Tenía que decirle a los sacerdotes. Una de las primeras dificultades de esta tarea era llevar al pueblo hasta el borde de lo imposible. Hasta el borde de lo imposible. Ellos tenían que ir llevando el arca. Versículo 10 dice, y añadió Josué, en esto conoceréis que el Dios viviente está en medio de vosotros y que Él echará de delante de vosotros al cananeo, al eteo, al heveo, al fereceo, al gergeseo, al amorreo y al jebuseo. ¿Cuántos pueblos, hermanos? Todos esos pueblos tenían su posesión en la tierra que Dios les había prometido. ¿Cómo los iba a sacar Josué con el pueblo, a todos los pueblos? Mire, no era uno. Dice cananeo, eteo, heveo, fereceo, gergeseo, amorreo, jebuseo. Todos estos pueblos poseían esa tierra. Y todavía existe esa lucha en estos tiempos, hermanos. Porque aunque Dios en ese tiempo le dio una victoria muy grande a Josué, les entregó la tierra prometida después de años. Escúcheme, por la desobediencia ellos perdieron mucho territorio. Y esas son las guerras que existen ahora entre palestinos y judíos. Los judíos llegaron a tener toda la tierra, pero por la desobediencia la perdieron. Perdieron gran parte de su tierra. Pero aquí Dios les había prometido darles la tierra prometida. Y esa tierra prometida estaba habitada de gente. Ahí estaba el jebuseo, el cananeo, el gergeseo, etc.
Pero Josué le dice, en esto conoceréis que el Dios viviente está en medio de vosotros, en que Él echará de delante de vosotros a toda esta gente. En esto conoceréis que Dios está con usted, en que Dios echará delante de ti todos tus enemigos. Amén. En que Dios te dará a ti la fuerza para levantarte contra tus enemigos y Dios los vencerá. No eres tú, no es por nosotros solos, Dios peleará por nosotros. Amén. Y yo no sé qué enemigo se ha levantado contra ti, pero se levantan enemigos gratuitos, motivados por Satanás, para detenernos en la obra de Dios. Se levantan enemigos que quieren hacerte la vida imposible para que tú no le sirvas al Señor, para que te alejes del Señor, para que no asistas a la iglesia del Señor. Pero ¿qué dice la palabra? Santifícate porque mañana Dios hará maravillas en tu vida. ¿Qué dice la palabra? Y Jehová echará delante de ti a tus enemigos. Por un camino vendrán y por 7 tendrán que huir, dice la palabra. Aleluya. Y lo más duro, hermanos, es cuando a veces esos enemigos se levantan en nuestra propia familia. Y lo más terrible, cuando a veces esos enemigos se levantan en la misma iglesia. Porque no todos los que están en la iglesia son verdaderamente cristianos. En la iglesia hay verdaderos cristianos, pero también por ahí se filtra la cizaña. Pero ¿qué dice la Biblia? Él echará delante de ti a tus enemigos. El Señor ha prometido ayudarte a vencer. Él vencerá a tus enemigos. Aleluya. Versículo 11 dice: he aquí el arca del pacto del Señor de toda la tierra pasará delante de vosotros en medio del Jordán. Tomad pues ahora 12 hombres de las tribus de Israel, uno de cada tribu. Y cuando las plantas de los pies de los sacerdotes que llevan el arca de Jehová, Señor de toda la tierra, se asienten en las aguas del Jordán. Mire, hermano, escúcheme bien. Dice aquí: y cuando las plantas de los pies de los sacerdotes que llevan el arca de Jehová, el Señor de toda la tierra, se asienten en las aguas del Jordán. ¿Qué está diciendo aquí la palabra de Dios? Cuando los sacerdotes den pasos de fe. Amén. No antes. Antes no va a suceder nada. Vuélvalo a leer. Yo quiero que usted lea lo que dice la Biblia. Cuando las plantas de los pies, claro, tenían que sacarse los zapatos. No iban a cruzar con zapatos ahí, ¿verdad? Cuando las plantas de los pies, uy, hermano, aquí tenía que haber sacerdotes valientes. ¿Qué tal si había un sacerdote que sale diciendo por ahí: pero Josué, yo no sé nadar? Pero, uy, qué miedo. Los varones también son miedosos. Pero aquí tenían que dar un paso de fe. Si no, no sucedía nada. Y cuando las plantas de los pies de los sacerdotes que llevan el arca de Jehová, Señor de toda la tierra, se asienten en las aguas del Jordán, tenían que asentarse, o sea, tenían que meterse prácticamente, hermanos. Dejar a un lado el miedo y confiar. Dejar a un lado el temor, desechar el temor y confiar en Dios. En que Dios hará lo imposible, pero Él no nos dejará ahogar en las aguas del Jordán. Amén. Dios hará lo imposible, pero Él te va a bendecir. Dios hará lo imposible, pero Él te va a ayudar. Cuando hay un hombre, una mujer que se santifica y vive para Dios, Dios lo bendice. Amén. Dios lo bendice. Entonces, dice: las aguas del Jordán se dividirán, porque las aguas que vienen de arriba se detendrán en un montón. Eso era la obra que iba a hacer Dios. Y Él iba a hacer que las aguas del Jordán se dividan para que el pueblo pase en seco.
Pero primero tenían que dar un paso de fe. Yo no sé qué paso de fe Dios te está pidiendo que tú des. A veces Dios nos pide algo y solo usted y el Señor lo sabe. Amén. Solo usted y el Señor lo sabe. ¿Qué paso de fe tienes que dar? Y entonces Dios va a hacer lo imposible. Versículo 14 dice: y aconteció cuando partió el pueblo de sus tiendas para pasar el Jordán, con los sacerdotes delante del pueblo llevando el arca del pacto. Cuando los que llevaban el arca entraron en el Jordán, mire, no antes, cuando los que llevaban el arca entraron en el Jordán, y los pies de los sacerdotes que llevaban el arca fueron mojados a la orilla del agua, porque el Jordán suele desbordarse por todas sus orillas todo el tiempo de la siega. Hermanos, y no solo era desbordarse, habían animales, y eso peligraba la vida de ellos. Para muchos eso podía parecer una locura. ¿A dónde nos ha traído Josué? Al borde del precipicio, al borde de la muerte. Dice: cuando los que llevaban el arca entraron en el Jordán, y los pies de los sacerdotes que llevaban el arca fueron mojados a la orilla del agua, porque el Jordán suele desbordarse por todas sus orillas todo el tiempo de la siega. Las aguas que venían de arriba se detuvieron como en un montón bien lejos de la ciudad de Adán, que está al lado de Zaretán, y las que descendían al mar del Arabá, al mar salado, se acabaron y fueron divididas, y el pueblo pasó en dirección de Jericó. Versículo 17: mas los sacerdotes que llevaban el arca del pacto estuvieron en, ¿qué dice? Estuvieron en seco, firmes en medio del Jordán, hasta que todo el pueblo hubo acabado de pasar el Jordán, y todo Israel pasó en seco. ¿Cuántos alaban al Señor? Aleluya, gloria a Dios. Qué lindas historias que tiene la palabra del Señor. Todo Israel pasó en seco, pero Dios quiso ver paso de fe, un paso de fe en los sacerdotes. Amén. Hermanos, en las palabras originales, cuando dice que el río estaba desbordado, dice que estaban llenas todas sus riberas, su caudal alimentado por las nieves del Líbano, estaba a su mayor altura, lleno de bote a bote. Qué tremendo, hermanos. Pero la fe de Josué y del pueblo empezó a operar. Amén. Es la fe en Dios, hermanos. Si tú ya creíste en Jesucristo como tu Señor y Salvador personal, ahora el Señor quiere llevarte a nuevos pasos de fe. Ahora el Señor quiere llevarte a nuevos desafíos. Ahora el Señor quiere llevarte a una vida de fe mayor. Amén. El paso del río Jordán fue un milagro producido por Dios. Y en ese momento se vio su poder, su gloria y su fidelidad al pueblo escogido. Usted es un hombre, una mujer escogida por Dios. Dios quiere mostrar su gloria en su vida, su fidelidad en su vida. Sigamos estos pasos que nos habla la palabra del Señor y nosotros vamos a aprender a conquistar lo imposible. Aleluya. Quiero hacerle una pregunta antes de terminar. ¿Qué sientes y qué haces cuando tienes problemas que te parecen imposibles de resolver? ¿Qué has estado haciendo cuando tienes un problema imposible de resolver? Amén. ¿Recuerdas lo que Dios le pidió a Josué que le enseñe al pueblo para hacer maravillas en medio de ellos? ¿Qué le pidió? Santidad. Dile al que está a tu lado: Dios solo te pide santidad. Amén. Imagínate que te pidiera 1 libra de oro. ¿Cómo harías? Pero Dios solo te pide santidad. Amén. ¿Recuerdas lo que Dios hizo en medio del pueblo en una situación imposible de vencer?
Amén. Dios detuvo las aguas. Dios permitió que ese río Jordán se dividiera y el pueblo pasó en seco. Así Dios quiere ayudarte en este problema imposible de solucionar. Solo cree en Dios, pídele con fe, vive en santidad y verás cómo Dios te ayuda a conquistar lo imposible. Amén.